22:13 de la noche, es el momento de las efemérides y voy a empezar a hablar de lo que les spoileé un poquito al principio del programa, y es un documental que lo encuentran en la plataforma de Cinear. Siempre me gusta estar un poco promocionando lo que es esta plataforma, porque es una plataforma gratuita donde se puede ver muchísimo cine nacional, donde por ejemplo todos estos documentales que están hechos de forma independiente o subsidiados son muy difíciles de conseguir si no es que enganchan justo una fecha en un centro cultural o en algún teatro. Bueno, de esta manera Cinear tiene un montón de oferta para que lo puedan ver, y es una plataforma donde directamente entran, se hacen un usuario y ven un montón de contenido gratuito, y lo que son los estrenos son muy baratos, creo que ahora están en 200 pesos nada más, y pueden ver también los estrenos de películas nacionales de acá del cine argentino y también de nuevos documentales y todo tipo de películas. No obstante, todo lo que son estrenos, si no lo pueden pagar en ese momento, por lo general eso tiene un tiempo como cualquier estreno, y después de eso también ya lo pueden ver de modo gratuito, así que aguante Cinear, entren a la plataforma que hay un montón de contenido. Y particularmente para mí, que me gusta mucho ver documentales y me gusta mucho ver documentales de rock, hay un montón de cosas ahí. Y ahí fue donde encontré este documental del que voy a hablar en el día de la fecha, que se llama Capital del Rock, que está dirigida por Felipe Ibáñez. Y básicamente lo que va a contar son los inicios del rock argentino o del rock nacional entre el año 66 y 70, centrado en la ciudad de La Plata. Una ciudad muy importante en todo lo que es lo artístico, lo cultural, también lo político, lo social. Bueno, es la capital de la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos. Está muy cerquita de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Y ha sido un polo a lo largo de la historia muy grande, con todo esto que acabo de decir recién. Y bueno, no es menor en lo que fue el nacimiento de la música y del rock. Bueno, el documental se va a centrar básicamente en contar en estos años cómo empiezan a haber un montón de bandas que le dan comienzo, no solamente al rock nacional, sino también a lo que han sido bandas muy grandes después, para posteriori, y para lo que fue nuestro rock, por ejemplo, Virus y por ejemplo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dos bandas que sus miembros son oriundos de La Plata, o la mayoría se han criado en esta ciudad. El primer capítulo que pueden ver, primero decirles que es un documental que es muy llevadero, que dura nada más que 1 hora 25 minutos, que se puede ver muy fácil, que se puede dejar de fondo si se está haciendo otra cosa y se escucha, porque es casi toda la parte hablada, no hay muchas imágenes que ustedes se vayan a perder en el caso de que tengan que desatender un segundo de imagen. Eso está buenísimo porque permite que el hilo conductual y el hilo, digamos, de todo lo que es el documental sea, como decía hasta recién y valga la redundancia, muy llevadero. Y bueno, y por eso justamente es muy fácil de ver y muy ameno. El primer capítulo se llama El origen del movimiento y va a hablar un poco de cómo empieza el rock en toda la Argentina, y tiene que ver con la música beat. Digamos, los Beatles a nivel mundial han sido una banda que le dio origen, si se quiere, a que el rock se expandiera. Hasta ese momento, como todos saben, era una música que es la música folclórica de Estados Unidos. Y todavía era una música que estaba muy centrada en lo que era el sur de Estados Unidos, muy centrada en los principios del rock and roll, en esta música afroamericana. Bueno, con la aparición de las bandas inglesas y con el fenómeno beat, empieza a suceder esto en Sudamérica, que un montón de jóvenes empiezan a interesarse muchísimo por esta música, y también vamos a contextualizar en una época donde el hipismo estaba en boga y donde empieza a ser el rock parte de la contracultura, parte de la resistencia, parte de una manera de los jóvenes estar interactuando de otra manera con su nueva sociedad o con su nueva perspectiva. En este contexto, como decía hasta recién, suceden dos grandes bandas, que ahí les nombre, que son como los inicios en la ciudad de La Plata. Una es de Cluster 4 o de Cluster 4, que es la primera banda beat de La Plata, y la otra es de Strawbirds. Sería como un juego de palabras con strawberry, pero no es strawberry, es strawbirds, de pájaros vendría a ser, que ellos eran más parecidos a los Stone, en sus propias palabras, en las palabras de quienes hablan en el documental, pero todos venían un poco de esta cuna beat, de esta cosa de que los Beatles eran un fenómeno a nivel mundial y que todos los jóvenes querían hacer una música similar a estos 4 muchachos de Liverpool que estaban rompiendo absolutamente todo. Bueno, en ese contexto empiezan a hablar un montón de personajes. Uno de ellos nombra a la primera banda que tiene Sky, que se llamaba The Longfellows, y que llegan a ser teloneros de Miguel Abuelo por aquellos años 60 en La Plata.
y nombran bandas que para nosotros no son conocidas, que al menos yo nunca las había escuchado hablar. Estas bandas son Patas Peludas, Tabaco, Liverpool, Mezcladora de Cemento y otra que se llamaba Memphis, que nada tiene que ver con el Memphis la blusera que conocimos años después. En este contexto va a hablar, por ejemplo, Isa Portugués. Estamos hablando de uno de los ex miembros de la pesada del rock and roll, pero que también fue miembro de la Cofradía de la Flor Solar, y ahí empieza un poco todo lo que es el movimiento y que le da apertura a estos personajes como Rocambole, como Sky, como ni más ni menos que el Indio Solari, que más adelante van a ser miembros activos, algunos por algunas cosas, otros como en el caso de Rocambole, por hacer todo lo que fue arte de tapa y todo lo que eran obviamente flyers, todo lo que era la cuestión más de arte visual de la banda, de obviamente de los redondos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Por ende, el inicio a nivel mundial, dicen el arte por el arte, y acá aparece Isa Portugués contando, por ejemplo, una anécdota que yo no sabía, que es que él fue al colegio primario con el Indio, que en ese momento, por supuesto, se lo conocía como Carlos Solari, quien después fue el Indio, y que es el Indio quien le enseña a dibujar a él. Iba a la casa cuando eran chicos, y el Indio estaba más metido con todo el tema del dibujo. Bueno, quienes conocen un poco la historia de Los Redondos saben que el Indio comienza en toda la cuestión de dibujo y de cine con Eduardo, con el hermano de Sky, y bueno, y de esa manera llega a conocer los Sky, y bueno, y todo lo que vino después con respecto a la historia de Los Redondos. Bueno, Isa Portugués cuenta un poco todos estos inicios, cuenta un poco lo que era su relación con el Indio y cómo después en la escuela secundaria sus caminos se bifurcan, porque como todos niños o niñes cambian cada uno de vida o hacen su vida, obviamente en una época donde no había tecnología y le perdías el rastro a una persona que ya no veías, y que sin ir más lejos y sin embargo sus caminos a nivel cultural y musical se relacionaron. Algo que se dice mucho en el documental es esta cuestión de la época, de pensar en el contexto de lo que era ser músico. Si bien hoy en día también decir que uno se dedica al arte es como mala palabra, decir, bueno, ¿de qué vivís? En esa época muchísimo más, y de hecho en vivo, en el documental, uno de ellos cuenta lo que le pasa con uno de los músicos de una de sus bandas, esta banda de Cluster 4, que no puede terminar tocando con ellos porque el padre quería que fuera médico y de esa manera tiene que abandonar los instrumentos. Perdón, puedo hacer una acotación que me hizo acordar de lo que venías diciendo, que bueno, yo estudié un par de años en la Universidad Nacional de las Artes y era tan común esto que estás diciendo de mucha gente que se presentaba a los primeros años de carrera diciendo, bueno, yo estoy haciendo esta carrera, pero mi papá y mi mamá me piden que también haga derecho, que también estudie medicina, lo cual es imposible, es prácticamente sostener ese nivel de exigencia de dos carreras. Y esto que mencionabas, ¿no? Como si la carrera de un artista no fuera suficiente para ciertas familias, ¿no? Que además de estar estudiando universitariamente algo artístico, tenés que estar haciendo otra profesión que, no sé, te asegure el día de mañana tener como ciertos ingresos, ¿no? Como es verdad que hay cosas que no vas a poder cambian. vivir de eso, básicamente es lo que le decían a los muchachos y lo que se sigue diciendo hoy en día. Después de eso vamos a hablar, por ejemplo, de una banda como es Diplodocus, Red and Brown, que es la primera banda conocida, así que ya tiene Sky. Ahí tocaban los hermanos Bailinson, Isa Portugués, como dije hasta hace un rato, Bernardo Rubaja, sí, lo tengo bien acá escrito, sí, Rubaja, no me entendía la letra. Y otros músicos más, hacían una música psicodélica, ellos tocan en el primer Barrock, hay documentación de esto, digamos, no sé si salen las imágenes del Barrock, pero sí he sabido que ellos tocan ahí en el primer Barrock, el más conocido, y eran una banda que en ese momento movía bastante para La Plata. Algo que cuentan un montón en el documental es cómo había una movida underground muy fuerte, producto de una época donde lo artístico estaba como muy a flor de piel. También en toda esta cuestión de, como decía antes, del hipismo, del momento sociopolítico que se vivía y también de lo difícil que era para ellos, sin ir más lejos, salir con el pelo largo, vivir las racias policiales, cómo los interpela el tema de las dictaduras y demás cuestiones que eran muy difíciles y que golpeaban mucho a la cultura y a cualquiera que estuviera en contra de ese tipo de vida como más estructurada, por así decirlo. Después se habla un montón de la Cofradía de la Flor Solar, obviamente. La Cofradía de la Flor Solar es una
una de las primeras comunidades hippies, como se las conoce acá. Básicamente hoy lo conoceríamos como un centro cultural, era una casa que alquilaban varios artistas de La Plata, entre los que estaba, por ejemplo, Rocambole, además de Sky, además que un tiempo vivió la Negra Poli, además de otros músicos que formaban parte de la Cofradía de la Flor Solar, y que lo que hacían era obras de teatro, música, estaba todo el tiempo el lugar, bueno, clases. Rocambole en un momento cuenta algo que tiene que ver con la dictadura de Onganía en el 66. Bueno, obviamente se empiezan a cerrar un montón de cátedras dentro de la universidad, se cierra el comedor universitario. Algo que complica mucho la vida de los estudiantes, por ejemplo, que venían del interior del país y que necesitaban, por ejemplo, lo que era el ticket de comida del comedor universitario, y que de esa manera ellos, paradójicamente o no, con los profesores que más relación tenían eran con aquellos que se cierran sus cátedras o que se los censura dentro de la universidad, y que los llevan también a dar clases y cursos a lo que era la casa de la Cofradía de la Flor Solar, que la casa, si quieren, yo hace un par de años pasé, sigue funcionando en La Plata, ahora no me acuerdo bien en las calles, no dice nada, busquen por internet porque pasan por la puerta y es una casa común, pero bueno, pueden pasar por la puerta y decir, bueno, acá funcionó la Cofradía de la Flor Solar, que ellos también como banda sacan un disco y un poco fueron lo que son los inicios a posteriori de Los Redondos. Después habla mucho de Dulce Membrillo, que es la primera banda que tiene Federico Moura, que también la va a tener con Daniel Esbarra, que también después es músico de Virus, y con otros músicos. Y acá también el que tocaba es Luis María. Luis María es este personaje del que yo ya le hablé cuando hice la columna de Pabellón Séptimo, que si les interesa la pueden buscar también en nuestro canal de YouTube. Y es el que el Indio le escribe, por ejemplo, la frase "Sueño con Luis María", que está en el tema Toxitaxi, del disco La Mosca y la Sopa. Y al que también le escribe Pabellón Séptimo, porque años después Luis María iba a morir en lo que es la masacre de Pabellón Séptimo, porque él se habían llevado en cana por tener porro en ese momento en La Plata, y es uno de los muertos en lo que es la masacre de Pabellón Séptimo. Bueno, en Dulce Membrillo, como decía hasta recién, Federico Moura tocaba el bajo, no era todavía el personaje que se lo conoció después. Sí, es una banda que tuvo bastante movimiento en La Plata para aquellos años, y bueno, ahí se da mucha controversia la película. En un momento dicen que ellos eran medios conchetos porque eran todos rubios y lindos, y que los otros de las otras bandas no tanto, y bueno, se da un poco todo esto de la conversación entre los músicos, que se ve un montón, y que bueno, y que cuentan por aquellos lugares que pasaron de La Plata, toda la vida que se vivió en aquellos años, y todo lo que fue el nacimiento de este underground que después formó parte de lo que hoy conocemos como rock nacional. Me quiero quedar con una frase que en un momento nombra Rocambole, y que esta frase en realidad es de Jorge Pinchevsky, donde dice: "Yo no nací en Luisiana, nací mucho más al sur, nací en el Río de la Plata y también me gusta el blues". Me pareció hermosa esa frase como para darle un cierre de lo que trata el documental y de lo que trata, digamos, todo lo que es la vida de todos los que gustamos de esta música acá en el Cono Sur, y darle también un cierre a esto. Che, no nací en Luisiana, nací mucho más al sur, y todo lo que eso implica. Bueno, si les interesó, obviamente, y si les interesa el tema, les vuelvo a recomendar. Es un documental re ameno, re piola de ver, se ve muy fácil, es muy rápido, dura 1 hora y 20 y pico, y lo pueden ver gratis por Cinear. Este documental se llama Capital del Rock, es de Felipe Ibáñez, y como decía hasta recién, lo encuentran en la plataforma gratuita de Cinear, que se lo pueden bajar en cualquier lado de la computadora, en el teléfono, en la tele, y pueden ver este gran documental que habla de los orígenes del rock argentino, del rock nacional, entre el 66 y el 70 en la ciudad de La Plata. Muchas gracias.